Decía yo que el gobierno federal, en el caso de México, le transfiere a las entidades federativas dos tipos de recursos. Los primeros son las participaciones en los impuestos federales, donde el monto total recaudado, que es X, el 20% se le transfiere a las entidades de acuerdo con una fórmula que ha ido cambiando en el tiempo, pero que esencialmente tiene que ver con el tamaño de la población. Uno. Dos, el principio de resarcir a las entidades de los recursos que captaban directamente, y luego un 10% que se distribuye en forma inversa al grado de desarrollo de las entidades. Es un criterio de solidaridad con las entidades menos favorecidas del proceso de expansión del gobierno. Y el segundo monto de los recursos son los llamados fondos de aportaciones. Existen varios fondos, 8, que ahora explico cómo funcionan y de qué se tratan. Estamos hablando, yo no sé la cifra que está en el presupuesto de ahora, pero estamos hablando casi de la mitad del presupuesto que el gobierno federal gasta, del presupuesto de egresos, quizás un poco más de la mitad. Estamos hablando, por un lado, de participaciones en los impuestos federales y por el otro, los fondos de aportación. Es muy importante tener presente que los recursos de participaciones que reciben las entidades federativas son recursos genuinos de las entidades. O sea, que pueden hacer con ellos lo que les venga en gana, destinarlos a aquellas cosas que quieran. En cambio, estos fondos de aportaciones están etiquetados, o sea, se mandan a las entidades federativas y solo pueden gastarse en la actividad que corresponda y que antes llevaba a cabo el gobierno federal. El primer fondo de aportaciones es para la educación básica y normal. Estamos hablando del capítulo principal en materia educativa, capítulo del presupuesto en materia educativa, que es la educación básica, que en México incluye desde preprimaria, primaria, secundaria. Estamos hablando de 9 años formales de educación más la preprimaria. Junto con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, son los dos fondos que más recursos tienen. El tercer fondo es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. El cuarto es el Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. El quinto es el Fondo de Aportaciones Municipales. Luego hay otro fondo para la educación tecnológica y de adultos, y en fin, otro fondo para la seguridad pública. ¿Cuál es la idea central de estos fondos? ¿Cómo se constituyeron? La forma en que se constituyeron fue simple. Si el gobierno federal estaba gastando X cantidad de pesos en materia educativa básica
en cualquiera de las entidades lo que gastaba el gobierno federal en las entidades, digamos en educación o salud, si es servicios de salud, el segundo fondo de aportaciones, pues se le trasladaba a la entidad federativa. Entonces, todo lo que hacía el gobierno federal, todo lo que hacía en materia de educación, de salud, de infraestructura social, ¿no?, se iba a las entidades federativas. Y cada fondo tiene sus fórmulas que también aparecen en el presupuesto y sale en el diario oficial. O sea que no hay razón para engañarse. A nadie se llama a engaño. Simple y sencillamente se le aportan los recursos que antes gastaba el gobierno federal en materia de educación básica en Aguascalientes o en Zacatecas. Aquí hay algunos problemas. Tomemos el ejemplo educación, pero esto es válido para salud también, que son los dos fondos que se llevan el grueso. El primer problema es que en muchas de las entidades federativas subsistían, por así decirlo, dos sistemas de educación. La que proporcionaba el gobierno federal y la que proporcionaba la entidad federativa. Y las características de ubicación de las escuelas, los salarios de los maestros, el estado físico de las escuelas, pues era diferente entre la educación federal y la educación estatal. Entonces, lo primero que se tenía que hacer fue establecer, cada entidad federativa fue establecer un sistema unitario de educación, es decir, que fuese lo mismo la educación federal con la educación estatal. Y esto entrañó, por ejemplo, un gasto para las entidades federativas que tenía que salir de sus propios recursos, no del fondo de aportaciones. El fondo de aportación solamente cubría lo que estaba gastando el gobierno federal en materia educativa en Aguascalientes. Pero los salarios entre las escuelas federales y las estatales eran distintos. Y entonces, por lo general, el salario de un profesor de una escuela estatal era inferior al salario de un profesor en la escuela federal. Y entonces había que nivelarlos. Y desde luego no iban a bajar los sueldos de los profesores federales, entonces tenían que subir los sueldos de los profesores estatales. El estado físico de las escuelas, pues tenían un estado físico más favorable, mejor equipado, las federales, que las estatales. Y pues tenían que equilibrarlos. Entonces tenían que gastar más en las antiguas escuelas estatales para que estuvieran en la altura desde el punto de vista físico y equipamiento, las alturas de las escuelas federales, en cada entidad federativa. En tercer lugar, estaba la ubicación de las escuelas. Desde el centro se definía la ubicación de una escuela federal, que no necesariamente coincidía con la ubicación que hubiera determinado el gobierno estatal. Entonces, había, por ejemplo, en un lado, en un lugar X, podía haber una escuela federal y enfrente de ella, literalmente enfrente, cruzando la calle, una escuela estatal. Entonces había una duplicación de recursos derivado de la ubicación de las escuelas que tenía que corregirse. Al existir sistemas, por decirlo así, paralelos,
de servicio de materia educativa, en materia de salud, etcétera, entre lo federal y lo estatal, pues tuvieron que hacer ajustes las entidades federativas con recursos de ellos, no con recursos que aportaba el gobierno federal. Ajustes en materia de los salarios para igualarlos, ajustes en materia de las condiciones y estado físico de las escuelas, equipos, incluso ventanas y vidrios y todo, ¿no? Hacerlos igual. Y la ubicación, porque no necesariamente las escuelas o los centros de salud, etcétera, habían sido ubicados en el lugar donde deberían ser ubicados. Correspondía a otros criterios. Y entonces tuvieron que cambiar y reorganizar su sistema educativo en cada una de las entidades federativas, de tal suerte que se superaran estos problemas de ubicación, de salarios, de estado físico de las escuelas, para que fueran similares. Y así sucedió también en materia de salud, de infraestructura social, en fin. Pero es quizás lo relacionado con educación y lo relacionado con salud, servicios de salud y servicios educativos, los que absorben el grueso. Hay estos fondos de aportación donde lo que se hizo fue nada más construir el fondo y mandar a los estados. Y se construyó el fondo de acuerdo con las necesidades. Por ejemplo, el fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, así se llamó originalmente, todavía no se llamaba Ciudad de México. Entonces se daban las patrullas y los equipos de seguridad que eran necesarios disponer de ellos. Lo que es importante es que, a diferencia de las participaciones, aquí los recursos se mandan a las entidades federativas de acuerdo con el propósito definido a priori para educación, para educación son esencialmente sueldos a los maestros y algunos recursos para conservar los equipos y los edificios. Pero el grueso son sueldos. Y lo mismo en materia, aunque no tanto, pero esencialmente lo mismo en materia de salud. El grueso de los recursos era para sueldos de médicos, de enfermeras, administrativos, aunque aquí había un porcentaje ya de cierta consideración para el equipamiento de los centros de salud. Y entonces constituyeron estos 8 fondos, pueden ustedes verlos en el diario oficial, donde se especifica cada uno de los fondos, su naturaleza y cómo se mueven. Debo decir que el grueso de los recursos de estos fondos de aportación se mueve de manera inercial. O sea, no se requiere mucha cosa más que la inercia. Si me gasté 10 pesos en un fondo para la educación ayer, pues hoy me gasto 10 más X% y lo muevo de manera inercial. Esto causó problemas muy serios porque en materia educativa, conforme pasan los años, hay mayor eficiencia y mejores resultados. Y los alumnos que pasan de quinto de primaria a sexto de primaria o de sexto de primaria a primero de secundaria, va mejorando, hay una eficiencia todo el proceso. Y claro, el costo por alumno de secundaria es mayor al costo por alumno de primaria. Por alumno, costo. Entonces, han surgido muchos problemas. Parte de la protesta que están llevando a cabo los 10 gobernadores que ahora quieren
terminar con todo el sistema de coordinación fiscal, o quieren salirse del sistema de coordinación fiscal, es que están reclamando mayores recursos. Están reclamándole a la Federación mayores recursos justamente para atender la salud de sus habitantes, los servicios de salud, los servicios educativos de sus habitantes. Quieren más. Y como está limitada sus posibilidades de financiamiento, pues recurren al gobierno federal. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que incluye, repito, dos grandes capítulos, participaciones y aportaciones a estos 8 fondos, sí debe revisarse. Sí debe revisarse para encontrar fórmulas que sean satisfactorias para todos, como se encontraron en 80. Pero se trabajó durante muchos años para lograr eso, de 70 a 80. Y hay que trabajar en eso. Ya se tiene mejor información que antes. Ya hay una variedad ideológica y de partido de los gobernadores de las entidades. Hay más capacitación de los funcionarios que manejan estos asuntos en las entidades, entonces puede ser un proceso más fluido. Pero es importante mantener un principio, que se reparta un porcentaje del tributo o el impuesto federal y que haya un sistema de compensación en función del nivel de desarrollo de las entidades y que haya solidaridad entre ellas y no sostener yo me voy por mi lado y ya verán ustedes cómo lo mueven. Estamos hablando pues de recursos importantes, cuantiosos recursos, cuantiosos recursos. Ahora, el problema fundamental, a mi manera de ver, es que no se quiere hacer una reforma fiscal, tributaria, que le permita, por lo menos al gobierno, duplicar la recaudación. Si están recaudando el 12%, pues que se llegue al 24% del Producto Interno Bruto. Se requieren más recursos. Se requieren más recursos para educación, para servicios de salud, para infraestructura, en fin, se requieren mucho más recursos. Y esos recursos no van a venir de la deuda. Pueden venir de la deuda, pero solo en parte. El grueso de los recursos debe venir de la imposición, los impuestos. Estamos, repito, hablando de un porcentaje considerable y lo que queda del presupuesto una vez eliminado las participaciones como gasto y eliminado los fondos de aportación, o reducidos del total, no eliminados, sino reducidos del total, lo que queda es muy poco y se tienen que atender muchísimas otras cosas. Ahorita también no sé, pero se puede ver fácilmente qué porcentaje del presupuesto se están llevando el Tren Maya, se está llevando el Transísmico, se está llevando la refinería de Dos Bocas, se está llevando el aeropuerto, que son proyectos importantes, a mi juicio necesarios, pero hay gente que dice que no. Se están llevando, pero ¿y lo demás? Y lo demás es muy importante. Se le tiene que meter mucho dinero. Y se tiene que hacer de manera coordinada.
porque no han cambiado las responsabilidades que tiene el gobierno nacional que atender. Estas siguen ahí, están incluso en la Constitución. En todo caso, hay que mejorar el servicio que se presta. Y para mejorarlo y atenderlo de manera satisfactoria se requieren más recursos. Se requieren más recursos para mejorarlo. Y se requieren más recursos para atender los déficits que todavía existen en los distintos capítulos como la salud, servicios educativos, infraestructura, etc. Entonces, sí es una tarea que requiere de la coordinación, sí es una tarea que requiere del apoyo mutuo y que requiere de la solidaridad de las entidades de la Federación. Muchas gracias.